Hola mis elegidos XDD. En este video les vengo a traer toda la historia tan peculiar, acerca de la versión de Zelda, Ocarina of Time y Majora's Mask exclusiva de China. Esto no es el port original que salió en el 2003. Lo digo para no crear confusiones, sino algo más allá. Es una lectura bastante larga a la que haré, así que estén atentos, y vayan por algo de comer mientras. Ahora sí, les dejo con la investigación de esta prueba tan extraña. Leyenda Zelda, la prueba del país de China de Ocarina of Time y Majora's Mask. Zelda, Ocarina del Tiempo, 1998. Zelda, la máscara de Majora. 2000. Leyenda Zelda, 2002 presuntamente. Documento hecho por un usuario anónimo. Este documento se esparció tanto por diferentes usuarios que se perdió el enlace original. También se estarán explicando el acontecer de cada citación para que el lector pueda saber qué fue lo que ocurrió exactamente. Si no se llega a explicar el porqué de algunas cosas, es debido a que la información es dudosa y no se ha llegado a confirmar. La razón, sección 1 de 2. Japón en 1998. El videojuego de la leyenda de Zelda, la Ocarina del Tiempo sale al mercado. A comparación de otros juegos para la Nintendo 64, y para los estándares de la saga, fue el primer título de Zelda en gozar de un lanzamiento casi simultáneo en todo el mundo, con apenas unas pocas semanas de diferencia entre las diferentes regiones. A pesar de ello, existieron varias versiones del juego lanzadas con un corto lapso de tiempo entre ellas. En las oficinas de Nintendo para el proyecto, se estimaba que hubiese mucho más contenido del cual se terminó lanzando. Desde un principio, en 1996, se anunció que este juego sería uno tan grande que solo sería exclusivo para la Nintendo 64 Disk Drive. Versión mejorada de la Nintendo 64 original. Sin embargo, todo eso fue recortado y pasado a un cartucho convencional para la Nintendo 64. Posterior a la Ocarina del Tiempo, en el año 2000, y surgido tras un pacto que se realizó dentro de Nintendo, en hacer un juego de Zelda en tan solo un año. Zelda, la máscara de Majora saldría. Pero este no rebosó tanto el éxito, o por lo menos no de igual forma que su juego anterior. Aunque esto no lo excluyó a que tuviera elementos que se quedaron en una fase temprana de desarrollo. Se esperaba que el mundo donde ocurriría toda esta historia, fuese uno mucho más grande de lo que fue siendo Hyrule en el juego pasado, esto dicho para mencionar un ejemplo del contenido que iba a llegar a haber en el juego. De hecho, este juego fue uno de los pocos en los cuales era necesario tener el expansion pack de la consola, una ranura física, la cual hacía que la consola pudiese soportar más megabytes de los que ya soportaba. Ahora, hay que mencionar el factor que mueve todo esto. Pocos conocerán qué es el iQ Player. Resumidamente y para no explayarme tanto en describir lo que es como una Nintendo 64 miniaturizada, con el expansion pack incluido de por sí, que corría juegos tanto de Nintendo 64 como de Super Nintendo. A pesar de que algunos digan lo contrario. Si no sabían de la existencia del iQ Player, no es de extrañar. Ya que este dispositivo, solo es exclusivo de China, y de allí no ha salido a otras partes del mundo hasta la fecha de transcripción de este documento. Fue una consola bastante fácil de utilizar, debido a que solo se necesitaba de que se conectase un cable al mando, que lo entrelazara con el televisor para jugar los juegos que estaban descargados en la consola, ya que estos se conseguían por medio de una página propia de la compañía, iQ. El desarrollo de esta consola en particular comenzó poco después de que el gobierno chino impusiera una prohibición a la venta de consolas domésticas en el año 2000. Esto fue debido a factores como que las autoridades consideraron oficialmente que estos dispositivos afectaban negativamente al desarrollo físico y mental de los jóvenes en el país, y tenían una adicción generalizada, además de buscar frenar la influencia cultural extranjera, según el comunicado oficial que el gobierno chino dio. Ante esto, Nintendo creó una empresa conjunta privada, en forma de una joint venture, con el científico y empresario Wei Yen, en el año del 2001 para tratar de comercializar sus juegos en China, no a través de la Nintendo 64 original, sino como otra consola que tuviera las mismas capacidades y incluso un poco mejores.
Nintendo permitió que el científico realizara todas las pruebas necesarias para adaptar los juegos a la consola. Al tener la propia aprobación de Nintendo, y que podían pedir cualquier demo, y recursos que pudiesen necesitar, se decidió por crear diversas pruebas técnicas, las cuales la gran mayoría de estas se encuentran archivadas y no han salido al público a día de hoy. Pero de la que más información se tiene, es la de la Ocarina del Tiempo y la Máscara de Mejora. Véase, al tener el mismo motor gráfico, se podían juntar en un mismo proyecto, para ahorrar tiempo. Algo similar a lo que fue la versión de GameCube de la Ocarina del Tiempo, y su versión del Master Quest. En 2002, la prueba técnica sería realizada para el iQ Player, y se le dio un nombre clave, Leyenda Zelda. Se conoce por estos lados de forma muy reducida, que, los juegos que porteaba la empresa de iQ, contenían muchos errores y fallos que los juegos originales tenían. Pero algo a destacar, que su sistema no era del todo eficiente. Ahora, ¿cómo se logró saber esta información previa y la posterior? Esto tuvo inicio en un foro único creado específicamente para que distintas personas relatasen sus experiencias con un juego en particular. El foro se hacía llamar únicamente Zelda, en donde la única información que contenía era bastante extraña. No ganó bastante atención en un principio, ya que era algo muy de nicho entre fanáticos. Según el creador del foro, un tal Algregor, dictaba que se realizó una versión del juego de la Ocarina del Tiempo exclusiva de China, y que gracias a un vistazo al apartado interno hacia la página oficial de iQ, que unos sujetos con quienes se había contactado él, se pusieron a realizar, por razones no especificadas. Resulta que se encontraron con algo curioso allí. Por alguna razón que se desconoce, la prueba técnica del port de Zelda la Ocarina del Tiempo y la Máscara de Mejora se encontraba subida a la página, junto con la posibilidad de descargarla y probarla en la consola del iQ. Se dice que era una forma en la cual se pudiese testear el juego. El usuario modificó un poco la prueba, para que se pudiese ser más accesible, y compartió un enlace para poder descargarla. Sin embargo, esto era algo inútil, debido a que sí o sí, necesitas de la consola del iQ. El relato. Sección 2 de 2. Se estará contando los elementos y explicando el acontecer de cada cosa, esto para ahorrar confusiones posibles. Una vez hayas descargado la prueba, y conectar la consola al televisor de tu hogar, en el menú de los juegos, te saldrá la prueba como Legend Zelda y no poseerá una imagen en el cuadrante. Cuando el juego termine de cargar, solo aparecerá un menú simple, con las opciones de ir a algún mapa en específico de los dos juegos. Solo una poca cantidad de zonas se podrán acceder por medio de este menú. Las demás se acceden explorando, y confiando de que el juego quiera llevarte a ellas, o tratar de habilitarlas modificando la prueba. Porque sí, hay muchas cosas rotas en esto. El ejemplo más evidente de esto, lo deja Algregor en una de las notas de la publicación. Si miras hacia el cielo en cualquier zona, la luna estará allí. O directamente estará en un lugar aleatorio, siempre observando al jugador desde la distancia. Se considera esto un error porque puede estar presente en zonas donde no debería, como el propio Hyrule, cuando solo debería estar en Termina, y en los interiores de las casas o lugares, está presente, solo que no es visible, a menos que se no clipee la cámara a través de una pared, allí se podrá observar la luna, detenidamente. Una vez quieras probar los lugares del juego, con el menú de mapas, puedes ir a las zonas de la ciudad reloj de la Máscara de Mejora. La villa, la cual es una zona de prueba. Los bosques densos, el estado beta de los bosques perdidos. La fortaleza, una zona que fue descartada. El gran prado de la Ocarina del Tiempo. Y la torre de piedra de la Máscara de Mejora. Algunas de estas están conectadas entre sí, como la villa y el gran prado. Las zonas que se tienen que acceder buscándolas por cuenta propia son: el Gran Risco, que se accede por medio de la villa a través de la entrada de esta misma. El Templo del Tiempo, que se accede a través del Gran Prado.
el bosque Kokiri, a través de los bosques densos, y así con una amplia mayoría de zonas a explorar. Aunque hay algunas que sí o sí tienes que usar glitches o tener suerte para acceder. Algo que también fue relacionado al cielo en la prueba, es que por alguna razón las estrellas en las noches estarán de esta forma. Esto es raro, debido a que en el skybox del juego, no hay ningún rastro de las estrellas en la imagen original. Por lo tanto las estrellas en este juego se generan de forma aleatoria. Si mirabas lo suficiente, estas tenían un efecto raro en la partida. Podrías ser transportado a cualquier lugar de la prueba a excepción de uno. Inclusive las que en teoría, eran inaccesibles incluso con el menú de depuración. Una vez hayas seleccionado el lugar donde quisieses ir, ocurría una transición, similar a cuando Link cae hacia Termina, en la máscara de mejoras. Una de las notas que resalta al Gregor en su investigación de la prueba, es de lo siguiente. Si bien lo que diré es exagerado, pero aún así, lo tengo que mencionar. Creo que hay algo dentro de la programación del juego que afecta de tal forma a la experiencia, debido a que por medio de esta función, tan particular y a los acontecimientos extraños, es debido a la conexión en línea. En la página de la IQ hay un apartado que lleva por las siglas, Internal, que es una parte de la página donde puedes cargar y loadear partidas de otros jugadores. Según las reseñas que pude encontrar, este apartado es ineficiente y no es recomendable, por el riesgo de que se pueda perder tu progreso en los juegos. Muchos se estarán preguntando el cómo descubrí esto. Bueno, fue bastante inquietante y realmente me perturbó cuando lo descubrí. Cuando traté de encontrar la forma de entrar hacia los bosques perdidos, estuve haciendo algunas pruebas con una de las partidas que uno de mis compañeros en esta investigación había realizado. Me percaté que el mapa de él era muy diferente al mío. Una de estas alteraciones era en los mismos bosques perdidos. Los de él estaban en blanco y negro, mientras que yo los tenía con color. Mucha de la programación de la prueba se amolda dependiendo de qué cosas hagas. ¿Cómo funciona esto? Vía internet. Sí. En la Ocarina del Tiempo hay residuos de que se podrían alterar partidas con la conexión a internet que poseía el Nintendo Disk Drive. Pero como nunca se lanzó la versión del juego de esa consola, residuos de aquel sistema descansaron únicamente en sus versiones en forma de cartucho. Se cree que en esta prueba, esta conexión vía internet está activada. Aunque esto es más un rumor que otra cosa. Por lo tanto no hay que tenerlo en cuenta de momento. Hay residuos de la fase beta de la Ocarina del Tiempo en la prueba. Hay elementos que son buscados en el juego final incluso a día de hoy. Podremos entrar a zonas que son meramente de prueba. Pero hay una cosa que creo que es importante de destacar. Por un error de la prueba que ocurre la mayoría del tiempo cuando tratas de superar los límites de los mapas, el jugador será enviado inmediatamente al Templo del Tiempo. Este lugar es muy diferente al de su versión del juego final. Estará más vacío y los pedestales de las piedras mágicas no estarán. Uno puede asumir por todo lo anteriormente visto en la prueba, que este sitio no se tendría algo que hacer allí. Si intentas abrir la puerta grande, no podrás. Si la traspasas usando un error igual no te enviará a ningún lugar. Sin embargo, en el piso, se encuentra un eslabón con la forma de la ocarina grabada en ella. Puedes tocar una canción allí. Al tocar aquella melodía con la ocarina, la pantalla se pondrá en blanco. Serás enviado a la recámara de los sabios. Aunque este lugar es diferente al de la Ocarina del Tiempo. Los sabios no estarán y tendrás que subir por unas escaleras.
Al final de estas mismas, encontrarás una puerta grande. Allí estarás en el pasillo. Este era el sitio al cual no podías acceder por medio de las estrellas. Un sitio que se complete de pilares al fondo en lo que parece ser un vacío interminable. Una red de un pasillo completamente extenso curveado verticalmente. En algunas otras revisiones, si miras hacia atrás, este pasillo tiene el efecto de la entrada a la torre del reloj de la máscara de Majora, y los pasillos del templo del bosque de la Ocarina del Tiempo. A la distancia se observaba un cofre, pero a diferencia de los cofres ordinarios, este tenía una estructura más rocosa. Esta es la única parte del juego que realmente tiene una estructura que choca con lo antes visto. Porque en esencia esta parte no está diseñada para que sea cambiada por medio de la red. Aunque visiones extrañas aparecerán. En el juego, este era un lugar sagrado, no se podía dejar que se invadiera por lo que sea que estuviese en la oscuridad. Al momento que el jugador haya logrado alcanzar el otro extremo del pasillo y abrir el cofre, un preciado tesoro estará dentro. El único objeto conseguible en la prueba. El jugador mirará el contenido unos segundos y finalmente lo alzará. Quizás el sueño de muchos, y la dedicación de otros, descansó finalmente en esta prueba. La Trifuerza por fin obtenible. Y con ello, desactivando muchos eventos que se estaban generando. Cuando vuelvas a jugar la prueba, muchas cosas faltarán. La luna no estará en el cielo. Los enemigos volverán a tener su comportamiento habitual. Ya no se podrán acceder a zonas con riesgo a que se congele el juego, incluso con el menú de depuración. La prueba estará, por así decirlo, más jugable, más estable. Sin embargo, hay algo que inquieta cuando uno se da cuenta. Muchos sitios al entrar te dirán que dejes de jugar, algo que solo ocurre cuando agarras la Trifuerza en la prueba es que tendrás un tiempo límite el cual explorar el mundo ya no afectado. Lo dice incluso el mensaje que se le aparece a uno después de conseguir la Trifuerza. Has conseguido la Trifuerza. El mundo cambiará, sin embargo seguirá siendo hostil, incluso más. Le has quitado su precioso tesoro. Solo tienes poco tiempo antes de que este mundo imperfecto decida desterrarte. Fuiste a condenar a nadie más que a ti mismo. El juego en cualquier momento puede dejar de funcionar y volverse injugable. Por más intentos que uno trate de evitarlo no se podrá. Se supone que ocurriría un evento el cual era el motivo de que al jugador le saliera la advertencia. Como no está presente, y el juego no puede avanzar sin que eso ocurra, el juego deja de funcionar. Pero de forma inexplicable, no se podrá incluso volver a acceder a la prueba técnica. Algregor dicta que hasta día de hoy ha tratado de volver a hacer su prueba técnica funcionable, pero no ha logrado avances. El enlace para descargar el archivo no se logró guardar. A pesar de que muchas veces el relato deja de tener sentido mientras uno lee los párrafos finales. Su creador, Algregor, según lo que dicen usuarios que vieron las actualizaciones que dio, dijo que no recuerda haber escrito muchas de las partes acerca del contenido. Esto es todo lo que pude sacar referente a este tema. Falta mucha información, pero lastimosamente gran parte del contenido se perdió, ya que al parecer el dominio de la página ya no fue parte de Algregor, según la versión que la gente cree que fue que sucedió. Se preserva esto en este documento, en caso de que se llegue a perder lo poco que se mantuvo de aquel entonces en ese foro. Al momento de salir el producto final, la Ocarina del Tiempo, la máscara de Majora nunca llegó a la consola de iQ Player. La razón por la cual nunca se llegó a lanzar la máscara de Majora en China, era debido al intento de combinar ambos juegos. Hay residuos de la máscara de Majora en la Ocarina del Tiempo en la versión de iQ Player que no deberían de estar allí. Porque sí. La máscara de Majora estaba previsto para su lanzamiento en la consola, pero al final de todo, nunca salió, y se cree que fue cancelado debido a los 1000 errores y fallas en la prueba técnica. Sí se sabía que iba a estar en el iQ Player, al aparecer en el catálogo de los juegos de la consola, una imagen de dicho juego. Como nunca se confirmó el motivo de su cancelación, se estima que esta sea la razón del por qué nunca se lanzó.
Esto es todo lo que pude sacar referente a este tema. Se preserva esto en este documento, en caso de que se llegue a perder lo poco que se mantuvo de aquel entonces.